Y ahora estamos ya en comunicación con Eric El Tano Simonetti, que es candidato a primer concejal por el Nuevo Más, el Movimiento al Socialismo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tano? ¿Todo bien? Muy buenos días. Gabriela Vidal te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Muy bien, muy bien. Recién acá en el Centro Cultural Favero acabamos de terminar de realizar un debate de precandidatos a concejal. Bien. Que fue muy interesante, así que de campaña. Y sí, como debe ser. Contame cuáles son las principales propuestas que vas a impulsar si llegás al Consejo Deliberante de La Plata. Mira, nosotros desde el Nuevo Más, junto con nuestra compañera Manuela Castañeira, que va de candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, tenemos una propuesta integral para todos los trabajadores del país y que también vamos a llevar al Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, que es abordar la principal cuestión que está atravesando los trabajadores, que es los salarios de miseria que se están pagando, tanto en el Estado como en el sector privado, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Municipalidad de La Plata, que hay alrededor de 5.000 trabajadores, están cobrando salarios que rondan los 20.000, 25.000 pesos, ¿no? Sí. Cuando la canasta básica está en 67.000 y pagando un alquiler se te va a más de 100.000. Por eso nosotros tenemos un planteo de llevar el salario mínimo a 100.000 pesos, que es lo que necesita cualquier trabajador en ese país para poder vivir más o menos bien, que le alcance. Entonces, la primera propuesta que tenemos para el Consejo es que todos los municipales arranquen de 100.000 y planteamos de dónde sacar la plata. Ese es el gran problema, de dónde están los recursos. Sí, ¿de dónde? Entonces, eso es lo que yo te iba a preguntar. Exactamente, y ahí tiene que ver con las propuestas que tenemos nosotros, que son propuestas de tipo anticapitalista, es decir, de afectar las ganancias de los grupos económicos concentrados, que en la ciudad de La Plata son las grandes constructoras inmobiliarias, las que hicieron todos los edificios en el centro de la ciudad, que han ganado millones de pesos durante décadas y no pusieron un peso para beneficiar a la población trabajadora. Por eso planteamos que tiene que haber una ordenanza en el Consejo que grave con una tasa municipal para financiar el salario de los municipales a 100.000 a este grupo concentrado económico, que además te agrego una cosa, son los grupos económicos que son los principales responsables de haber diseñado una ciudad de La Plata en las últimas décadas totalmente descontrolada de construcción de edificios en el centro, y son responsables en gran parte de la inundación de la ciudad de La Plata. Sí. Porque si hubiéramos tenido una planificación urbana, no en manos de esos grupos económicos, sino en manos de los trabajadores y los vecinos, podríamos haber evitado esa catástrofe. Por eso esos grupos son responsables y no han contribuido para nada al beneficio social. Sí. ¿Cuáles son las otras medidas que proponen impulsar? Mira, en segundo lugar, estamos planteando, junto con nuestras compañeras de Las Rojas, que es la agrupación feminista de mujeres que impulsamos, nuestra compañera Laura Granillo es la segunda concejal en la lista, es la referente de Las Rojas, y está planteando llevar al Consejo Deliberante la propuesta de abordar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Con un proyecto para combatir la violencia hacia las mujeres que tiene 3 elementos. El primero es la construcción de refugios para las víctimas de violencia de género en los distintos barrios de la ciudad, y también para atacar un gran problema que es la exclusión. Entonces, generar un programa de empleo, de trabajo y de vivienda digna para todas las mujeres víctimas de violencia de género, para que no tengan que quedarse en la casa y no tener en ningún otro lugar de vivir cuando son atacadas, violentadas. Entonces nos parece que atacar esta cuestión de una manera integral, ¿no? Con una gran inversión presupuestaria, es una propuesta que está llevando, bueno, recién la compañera que te nombraba, Laura Granillo, y sería la segunda propuesta que vamos a llevar al Consejo. Bien. Lo que también hay que poner bajo la lupa es cómo están funcionando los refugios que hay actualmente en la ciudad. Sí, nuestras compañeras de Las Rojas hace muchísimo tiempo que vienen denunciando
que son refugios muy precarios. Bueno, por eso, a eso me refería justamente. Claro, sí, no tienen muy buenas condiciones para poder estar ahí, pero la idea acá es que sean lo más transitorio posible los refugios, y que haya una salida después integral, con vivienda digna y con trabajo y con buenos salarios para todas las mujeres víctimas de violencia, para que después muchas veces terminan regresando a la casa del violento porque no tienen dónde vivir. Sí. Entonces, pero esto requiere no solamente un Ministerio de la Mujer, que es lo que plantean nuestras compañeras, que se dedique solo a hacer cursos de formación, sino que haya plata para combatir de fondo la violencia hacia las mujeres. Sí. Y te agrego otra tercera propuesta que me parece muy importante. Nosotros estamos viendo una desigualdad brutal en los barrios de la ciudad, entonces nos parece que tiene que haber un plan de urbanización de los barrios, que se construyan viviendas, se construyan escuelas. El gran problema de la educación es terrible en la ciudad de La Plata, la falta de escuelas que hay en los barrios. Sí. Y también centros de salud. Tiene que haber una escuela y un centro de salud en cada barrio de la ciudad de La Plata. Y como hoy gobiernan, yo digo, los candidatos de los countries, ¿no? Está copado el consejo, y bueno, y ahora también con la candidata a diputada del Frente de Todos, gente rica, gente que vive en country, que están alejadas de la problemática de la población trabajadora. Por eso nosotros estamos hablando de darle prioridad a los trabajadores que viven en los barrios, que viven en viviendas precarias, que no hay escuelas para sus hijos, que no hay dónde atenderse en una salita de primera atención. Entonces, ese sector, que son la gran mayoría de los trabajadores de la población de la ciudad de La Plata, no está representado hoy en el Consejo. Por eso, desde la izquierda, tenemos listas que hay trabajadores y jóvenes estudiantes que representan a la mayoría de la población y necesitan tener una representación en el Consejo. Bien, perfecto. Verdaderamente hay, digamos, hay un sinnúmero de problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Hay mucho problema con la infraestructura de las escuelas, tanto jardines de infantes como las escuelas primarias y secundarias. Claro. Y ahí... Sí. Yo te digo, yo soy docente, ¿no? De escuelas de provincia, de escuelas secundarias. También soy delegado sindical del SUTEBA y venimos impulsando distintas acciones para organizar los reclamos de las escuelas, porque se tuvo un montón de tiempo durante la pandemia con las escuelas cerradas para arreglar las escuelas y no se hizo. Se arreglaron algunas, pero cuando empezó la presencialidad había 100 escuelas que no pudieron abrir porque ni el gobierno de Kicillof ni el gobierno de Garro hicieron la inversión necesaria en educación para poder solventar el arreglo estructural de las escuelas. Yo todavía hay escuelas que no estoy trabajando, que no volvieron a la presencialidad porque no se arreglan. Es decir, hay una desidia y un abandono por parte del Estado que es brutal, y tiene que ver con que la plata la están priorizando para pagar a nivel nacional al Fondo Monetario Internacional. A nivel provincial, Axel Kicillof el otro día le pagó la deuda a todos los bonistas. Es decir, a sectores ricos, a sectores poderosos, cuando nuestros pibes no tienen escuelas para poder ir, o van a escuelas que están destruidas. O sea, el abandono educativo que hay hoy, nunca llegamos a un nivel tan bajo en el sistema público de educación como el que estamos atravesando hoy. Es gravísimo lo que está pasando. Y nadie realmente le da importancia a esto, porque se deja crecer la educación privada, ¿no? Que cada día crece más. Pero también hay una, digamos, hay más cantidad de habitantes, más cantidad de, claro. O sea, ese es el tema, ¿no? Y si no se produce un acompañamiento de de ampliar la oferta educativa pública, bueno, claro. Ahí está la problemática. Tal cual. En cuanto a la educación por parte de los jardines que son municipales, ¿esos cómo están en cuanto a la infraestructura? ¿Eso ustedes han hecho algún relevamiento? Sí, los jardines municipales algunos se mantienen bien, pero hay muy pocos jardines municipales. Me parece que sería otra de las tareas que para emprender por parte del Consejo Escolar de la Municipalidad de La Plata,
construir más jardines. El problema de la cantidad de jardines es uno de los principales problemas que tiene que ver con la educación, porque hay muy pocos jardines, y entonces se produce todos los fines de año, hay como una competencia y una desesperación muy grande de las familias por dónde poner a sus hijos cuando tienen que entrar al jardín, porque hay muy pocos y la demanda no para de crecer. Entonces la necesidad de construir jardines la venimos planteando hace muchísimo, y tiene que haber en todos los barrios de la ciudad, porque no puede ser que las familias tengan que mandar a sus hijos a 30, 50, 80 cuadras de donde viven para conseguir un jardín. Claro, no. Es una locura. Es una locura. Y hay muy pocos. Hay muy pocos, entonces crece mucho la demanda, la oferta privada, porque no crece la oferta pública. Sí, que tampoco es bueno. Claro. No, hay muchísimos problemas. Yo te digo la verdad, recorriendo la ciudad, he recorrido varios hospitales, he ido a puertas de fábrica a repartir nuestros volantes con nuestra propuesta y hablar con trabajadores. La situación que está viviendo la población trabajadora y la juventud, o sea, la mayoría de la población, es muy grave, es muy dura, y nos vienen gobernando en la ciudad de La Plata y a nivel nacional lo mismo de siempre. Ya gobernó el peronismo, gobierna ahora, ya gobernó el radicalismo, ya gobernó el macrismo, y en la Argentina la mitad de los jóvenes son pobres. Ese es el resultado de tantos años de que gobiernan estos partidos, que son partidos que tienen una cosa en común, más allá de su diferencia, que es que defienden un modelo de gestión capitalista, es decir, que privilegia siempre la ganancia económica de los grandes empresarios. Nosotros queremos hacer otra cosa completamente distinta, por eso nuestra compañera Manuela Castañeira es una joven trabajadora, luchadora del movimiento de mujeres, que está planteando hacer una transformación social profunda de la Argentina, con ideas anticapitalistas, con propuestas anticapitalistas, socialistas, que plantee que tenemos que gobernar los trabajadores, tenemos que poner en el centro los problemas de los trabajadores, como el trabajo precario, para que todo el mundo pase a planta permanente y sean efectivizados en los lugares de trabajo privado, para que el salario sea de 100.000 pesos el mínimo, para que se arreglen las escuelas. Algo tan elemental estoy planteando, que se arreglen las escuelas, que no estén destruidas. O sea, que la juventud tenga un futuro. No puede ser que hoy un joven no tenga posibilidad de conseguir un trabajo y tampoco tenga un lugar donde estudiar. Estamos destruyendo el presente y el futuro de la juventud. Sí. Así que bueno, hace falta realmente un cambio en la política argentina. Bueno, Tano Simonetti, te agradecemos infinitamente este contacto con la vuelta de página aquí en Radio del Aire. Bueno, te agradezco muchísimo la participación en tu espacio, y bueno, nos veremos seguramente en los próximos días. Estaremos hablando de cara a la recta final. Bien. Que tenemos de las PASO. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a vos. Era Eric El Tano Simonetti, candidato a primer concejal por las listas del Nuevo Más.